Comprar coche nunca es una tarea sencilla, pero si además tienes que hacerlo por primera vez, te vas a encontrar con más de un problema que seguramente no esperabas. Por eso en Car and Driver queremos ayudarte y hemos organizado una prueba con los mejores utilitarios calidad-precio del mercado. Todos son de marcas generalistas, todos tienen motor de gasolina y cambio automático, pues nos parece la combinación ideal hoy en día para acertar en la compra de tu primer coche. Además, como los grupos automovilísticos suelen asociarse para ahorrar costes a la hora de fabricar vehículos de este tipo, Carlos analizará en este caso los del grupo Volkswagen y Borja hará lo propio con los de Stellantis. Yo me voy a quedar con este Hyundai i20 que está un poco más solo en esta primera parte de nuestra prueba, pero será al final de este vídeo, como siempre, donde nos quedemos cada uno de los probadores que hemos intervenido en esta comparativa con nuestra elección final. ¿Nos acompañas? El Hyundai i20 1.0 TGDI que nos acompaña tiene 120 caballos y es el único con etiqueta Eco de la DGT, pues cuenta con hibridación ligera a 48 voltios. Mide 4,04 metros de largo por 1,75 de ancho y 1,45 de alto y presenta una distancia entre ejes de 2,58 metros. Sobre el papel declara una aceleración de 0 a 100 en 10 segundos y una velocidad máxima de 190 km/h, con un consumo homologado de 5,3 litros de gasolina a los 100 km. El Peugeot 208 que analizamos es el GT PureTech de 130 caballos y cambio EAT8 con unas dimensiones casi calcadas, 4,05 metros de largo, 1,75 de ancho y 1,43 de alto, con una batalla algo más corta de 2,54 metros. Acelera de 0 a 100 en 8,7 segundos y su velocidad punta se va hasta los 208 km/h. Todo ello con un gasto medio de 5,4 litros. Aunque no se parezca en nada estéticamente, los datos confirman el parentesco entre este 208 y el Corsa GS Line que nos acompaña y que tiene exactamente el mismo motor y el mismo cambio automático, además del mismo chasis, con una distancia entre ejes de 2,54 metros. En cambio, la carrocería es algo más grande, 4,06 de largo por 1,77 de ancho y 1,44 de alto. El dato de aceleración y velocidad punta es calcado al del 208, pero el del consumo WLTP baja una décima para situarse en los 5,3 litros a los 100 kilómetros. Los utilitarios del grupo Volkswagen son un poco, pero solo un poco más grandes. El Polo R-Line 1.0 TSI DSG de 110 caballos mide 4,07 metros de largo por 1,75 de ancho y 1,45 de alto, con una batalla de 2,55 metros. Con esta mecánica declara un 0 a 100 en 10,4 segundos y una velocidad punta de 195 km/h. Todo ello con un consumo de 5,5 litros. En el caso del Ibiza, la cifra de velocidad punta es clavada a la del Polo, pero llama la atención que tenga una aceleración más solvente de 10,2 segundos y que gaste también menos, 5 litros exactos. Todo ello pese a prescindir del cambio DSG de doble embrague. Además, a nivel de dimensiones, como siempre, las diferencias son de matiz. Mide 4,06 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,45 de alto, con una batalla de 2,56 metros. El Volkswagen Polo sigue siendo una de las referencias del segmento por ese compromiso entre confort y deportividad. Es cierto que en este acabado R-Line tampoco tenemos un comportamiento propio de un GTI, pero sí que el coche te permite ciertas alegrías. El motor TSI de 110 caballos funciona perfectamente en un coche como este, un utilitario del segmento B. Es cierto que a veces tiene una ligera pérdida en cuanto a respuesta, por lo que el DSG reduce 2 o 3 marchas y no hay ningún problema al respecto. A los mandos del Polo nos sentimos como si estuviésemos realmente en el Golf. Es cierto que no en el actual, sino en la anterior generación. Hay bastante espacio, tenemos múltiples huecos portaobjetos y el puesto de conducción es cómodo, confortable. Nos permite hacer viajes sin ningún tipo de problemas. Es más, es uno de los coches más cómodos que hemos probado últimamente.
incluso en este acabado R-Line, que es básicamente estético. No hay nada a nivel dinámico que lo diferencie de otras versiones. Las novedades que presenta el Polo en el interior básicamente se centran en la calidad de los acabados, un poquito superior, con plásticos blanditos en la parte alta. El cuadro de mando sigue siendo digital y el sistema multimedia exactamente igual. Añade la posibilidad ahora de conectar los teléfonos móviles con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. La novedad está en el sistema de la climatización, que tiene ahora botones táctiles. Funcionan bastante bien, aunque hay veces que hay que apretarlos bien para que respondan. Por lo demás, el Volkswagen Polo sigue siendo una de las referencias del segmento por ese compromiso entre confort y deportividad. Pero es cierto que el coche, como os digo, va muy bien. A nivel de dirección eléctrica responde bien, el motor TSI de 110 caballos tiene una buena respuesta, aunque a veces peca de falta de bajos, y la transmisión DSG automática de 7 velocidades cambia las marchas muy rápidamente. Además, esta versión R-Line incluye estos asientos muy deportivos con un agarre lateral perfecto. En el interior del Seat Ibiza sí que nos encontramos con más novedades. Por ejemplo, es nuevo totalmente el sistema multimedia, un sistema multimedia con pantalla táctil que tiene muchas más funciones y una presentación mucho más bonita, digamos. También son nuevos los aireadores circulares y nos encontramos también opciones como el Apple CarPlay y el Android Auto inalámbricos. No habría ningún problema con la carga del teléfono porque lo colocamos en la base de carga inalámbrica, si tu teléfono es compatible, eso sí. El cuadro digital también presenta unas instrumentaciones mucho más bonitas y todo funciona muy rápido. Y además, la calidad de acabados del Seat Ibiza también es muy buena, con plásticos blandos en la parte alta del salpicadero. Al Seat Ibiza le pasa exactamente igual que al Volkswagen Polo. Es una de las referencias del segmento por ese compromiso, como hemos dicho en el Polo, entre confort y deportividad. Es cierto que a lo mejor el Ibiza te pide un acabado FR Plus con la suspensión endurecida, pero esta terminación Style Plus es bastante completa. La tapicería mezcla cuero y alcántara y es muy agradable al uso. La dirección eléctrica del Ibiza es muy agradable, sobre todo a baja velocidad y en ciudad, a la hora de aparcar y maniobrar. En carretera tiene esa peculiaridad en la que nos falta, como en el Polo, más información de lo que sucede en el asfalto. Aún así, en líneas generales, el coche se comporta magistralmente y como el Polo, en las zonas más ratoneras, aparece ese puntito subvirador tan característico de los modelos del grupo Volkswagen. El motor 1.0 TSI de 110 caballos también cumple con nota y hace consumos de unos 5 o 6 litros en función de tu fogosidad y del modo de conducción en el que circules. El Peugeot 208 es un coche que se siente muy aplomado en todo momento, con un chasis que le cuesta sucumbir al subviraje, una dirección con el peso adecuado y un nivel de insonorización que le sitúa como toda una referencia a su segmento. La suspensión, digamos que tiene un tarado algo firme, pero su comportamiento es ejemplar, ya que consigue contener notablemente los movimientos de la carrocería y absorber todas las imperfecciones del asfalto de una forma sólida. En cuanto al propulsor, el 1.2 litros de 130 caballos, digamos que tiene una respuesta contundente a medio régimen y marcha asociado a un cambio automático de 8 velocidades que consigue camuflar la falta de brío que le falta a bajas revoluciones. El puesto de conducción es realmente cómodo, aunque eso sí, hay que adaptarse al iCockpit de la marca, con el característico volante pequeñito, en una posición inferior y el cuadro de instrumentos en la parte superior. Los asientos recogen realmente bien el cuerpo y el espacio que me encuentro en estas dos plazas delanteras es notable. Echo en falta, eso sí, que por ejemplo el climatizador no tenga unos botones físicos para poder manipularlo, ya que para hacerlo, si vamos en conducción, tenemos que recurrir a esta pantalla de 10 pulgadas y eso nos distrae de la conducción. También echo en falta que los warning y estos botones físicos estén un poco más cerca y también que las levas estén en otra posición. ¿Por qué digo esto? Porque están en la columna de dirección, aquí tenemos las manetas, el satélite para manejar el control de crucero, entonces es un poco difícil acceder a ellas. Por lo demás, el Peugeot 208 muestra unos acabados buenos, una atmósfera un tanto futurista y un cuadro de instrumentos, eso sí, que al mostrar información en 3 dimensiones, como en 2 planos diferentes, nos puede resultar un poco confuso.
En el Opel Corsa, pese a compartir plataforma con el Peugeot 208, hemos encontrado una serie de diferencias que nos merece la pena destacar, como por ejemplo una suspensión un tanto más blanda que permite que la carrocería tenga unos movimientos algo más acusados, una dirección con un tacto diferente, pues se nota un poquito más ligera, y un nivel de insonorización quizá algo por debajo que su primo francés. Eso sí, el pedal del freno nos ha parecido más satisfactorio, la respuesta del sistema en general, y digamos que estamos en un coche agradable para utilizar en el día a día, relativamente cómodo, y en líneas generales las diferencias digamos que no son mayúsculas, aunque sí que hay esos matices que comentamos. En lo referido al propulsor, sigue siendo el 1.2 litros gasolina de 130 caballos, con un cambio automático de 8 velocidades. En el comportamiento no cambia, lo que sí lo hace son las levas, y es que en este coche van ubicadas justamente detrás del volante en lugar de la columna de dirección, y eso hace que sean más accesibles y que su manejo sea más agradable. El espacio general de las plazas delanteras en el Opel Corsa es prácticamente el mismo que en el del Peugeot, aunque el puesto de conducción está un poco por debajo en lo que a confort se refiere. Eso sí, no requiere de ningún tipo de adaptación. Sí que me encuentro con unos mandos físicos para el climatizador bastante prácticos, una botonera mucho más accesible y una instrumentación bastante más sencilla. Por lo demás, cabe destacar que los asientos no recogen tan bien el cuerpo como en el Peugeot y que los acabados están un poco por debajo que los de su primo francés. El puesto de conducción del Hyundai i20 es prácticamente tan cómodo como sus plazas traseras, ya veréis a continuación. Aquí lo cierto es que tenemos una postura de conducción muy buena, perfecta por ejemplo para un coche de día a día, para la ciudad, pero que en carretera también se agradece bastante, pues podemos recorrer largas distancias sin acusar demasiado el cansancio. Además el volante, por ejemplo, y el pomo del cambio también tienen un tacto, son de cuero de serie y tienen un tacto muy bueno. A nivel de calidad general, tienen los materiales un aspecto muy bueno, pero eso sí, cuando los tocas al tacto cantan. La mayoría de los plásticos son duros, aunque eso sí están bien ajustados. Además, la decoración es bicolor, en la parte inferior es clara, en la superior oscura. Eso, si hubiera estado al revés, quizá hubiera sido más acertado. Y a nivel de materia de equipamiento, sí que hay que destacar esta combinación de dos pantallas muy grandes de 10 pulgadas, la que hace de cuadro de mandos, y de 10,25, la que hace de pantalla multifunción. El nivel de información es muy completo y también permiten retirar la vista muy poco de la carretera. El comportamiento general del i20 encaja perfectamente con esa filosofía de ser un coche muy completo, muy versátil. Digamos que ofrece la típica puesta a punto de bastidor muy equilibrada, que lo que hace es que su dirección, por ejemplo, sea suave, pero resulte bastante rápida y también bastante comunicativa para afrontar tramos de curvas con confianzas. Y de la misma forma, la suspensión, mientras que en ciudad es capaz de filtrar bien las irregularidades del terreno o superar badenes sin que resulte demasiado incómoda en ningún momento, lo cierto es que en las zonas de curvas también sujeta bastante la carrocería. Es un coche que se siente además muy ligero y que quizá en este comportamiento general que estamos describiendo lo que más ha hecho en falta es tener un poquito más de garra en el apartado mecánico. Aquí el 1.0 se queda un pelín escaso de potencia, sobre todo la entrega del par no es tan contundente como nos gustaría y eso frente a los rivales que estamos analizando hoy se deja notar bastante. Este efecto, eso sí, logra paliarlo en parte una transmisión automática que es excelente. Este cambio con doble embrague y 7 velocidades hace transiciones muy rápidas y no resulta brusco en ningún momento. Pues este es el espacio que queda en el Volkswagen Polo. Es una opción intermedia entre el 208 y el Corsa y el i20. Sobran como unos 3 centímetros para la altura de las rodillas, unas rodillas, por cierto, que quedan bastante flexionadas, y nos encontramos, pues eso, un habitáculo para prácticamente 2 personas, 2 adultos. La sensación de calidad tampoco es muy allá, tenemos plásticos duros, eso sí, nos contamos aquí con 2 tomas USB tipo C e iluminación LED. Echamos en falta, por ejemplo, el apoyabrazos central. En términos de habitabilidad, el Volkswagen Polo y el Seat Ibiza son calcados. Hay unas diferencias al final de equipamiento. Por ejemplo, el tirador es de plástico y novacromado, no tenemos salidas USB tipo C y aquí tampoco tenemos reposabrazos. Y ni en el Ibiza ni en el Polo tenemos asideros para las manos. Accedemos
al Corsa de una forma un tanto complicada porque, como se puede ver, el espacio no es muy generoso que digamos. El reposacabezas me está molestando, con mi 1,80 me lo tengo que subir para arriba y lo que veo aquí es una peculiaridad y es que no me apoyo en el reposacabezas sino en la caída propia de la estructura del coche. El espacio para las rodillas es correcto y de anchura pues digamos que es un poco estrecho el coche. Plaza central, la banqueta me parece cómoda, el respaldo también. Lo que pasa que las piernas me quedan muy juntas y para los pies, pues bueno, dispongo de un huequito, pero tampoco es muy generoso. Y detalles que nos encontramos, pues aquí por ejemplo hay asideros, pero no hay ni USBs ni aireadores y aquí tampoco hay un respaldo central. El acceso al Peugeot es exactamente el mismo, un tanto estrecho. Con el reposacabezas me vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Tengo que ir apoyado en la parte del techo, no en el reposacabezas como tal. Espacio para las piernas un poquito menos en este coche, básicamente porque este respaldo es más voluminoso. Anchura la misma, plaza central. Aquí noto un poco más de dureza tanto en la banqueta como en el respaldo, así que voy menos cómodo. Detalles, pues asideros, pero tomas USB, no hay aireadores y tampoco reposabrazo central. Bueno, pues el acceso a estas plazas traseras del Hyundai i20 es muy generoso y además las plazas traseras en sí son las mejores de la comparativa y con diferencia. Fijaros aquí qué espacio tengo a la altura de las piernas, a los hombros también quedo bastante cómodo y a la cabeza, que desde luego es el único coche de los que estamos probando hoy en los que 2 adultos pueden viajar muy cómodamente y 3 podrían acoplarse, aunque eso sí con algún problemilla más. ¿Qué es lo que menos me gusta de este interior? Pues que tiene este color claro en su zona inferior y que es precisamente la más expuesta a las rozaduras. Por lo demás, tenemos una entrada auxiliar de tipo USB, asideros e iluminación. Vamos, intachable. Los interiores de nuestros utilitarios también compiten al detalle, tanto a nivel de capacidad como de equipamiento. Si ordenamos de mayor a menor sus maleteros, tenemos primero al Ibiza, con 355 litros, seguidos del i20 con 352 y del Polo con 351, mientras que 208 y Corsa se conforman ambos con 309 litros, aunque eso sí, en ambos casos presentan formas muy regulares y buenos accesos. El análisis de los equipamientos tampoco nos revela un claro ganador. En los acabados altos de nuestras unidades de pruebas tenemos en todos los casos asistentes a la conducción sofisticados, buenos equipos multimedia con los que conectar nuestro teléfono móvil, pero curiosamente los precios sí que son muy dispares. Apunta, el Hyundai i20 con mecánica microhíbrida de 120 caballos y cambio automático solo está disponible en el acabado N-Line X y cuesta 24.485 €. El 208 GT 1.2 PureTech de 130 caballos y cambio EAT8 se va hasta los 26.020. El Opel Corsa G-Line con idéntica mecánica se queda en los 24.030 € y entre ambos se sitúa el Polo R-Line 1.0 TSI de 110 caballos con cambio DSG de 7 marchas que cuesta 25.220 €. No obstante, el SEAT Ibiza es bastante más económico que todos ellos, 19.210 €, es lo que cuesta con el acabado FR Plus, pues el Excellence que estás viendo en este vídeo ya no está disponible y lo peor de todo es que por el camino esta mecánica ha perdido el DSG, ahora ya solo lo puedes elegir con el cambio manual de 6 marchas. Si tuviera que quedarme con uno de los coches de la comparativa de hoy, sin duda elegiría el Volkswagen Polo. ¿Por qué? Las razones son múltiples. Me convence su rediseño, la funcionalidad interior, el maletero, por el comportamiento, pero sobre todo también por su motor 1.0 TSI de 110 caballos. Una auténtica joya para el día a día. Después de haber probado los coches de esta comparativa, mi elección es el Peugeot 208. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es un coche diferente, como puedes ver en el frontal por diseño, tiene un diseño muy atractivo
Y algo que también ocurre en el interior, que dado que es muy tecnológico, la postura de conducción además es muy cómoda y resulta muy confortable para el día a día. El motor responde muy bien y la verdad que es una elección en la que yo no lo dudaría y me quedaría con él. Reconozco que el Peugeot 208 no es el más habitable en la parte trasera, y también que el maletero de algunos de sus rivales está por encima. Pero dicho esto, a la hora de ponerse a los mandos, es el que más seguridad me transmite, con una suspensión que siento que es la más sofisticada de todo el conjunto y un nivel de aislamiento que está por encima del resto, así que mi elección está clara, yo me quedo con el Peugeot. Bueno, pues si yo tuviera que quedarme con uno de los coches de esta comparativa, sin duda yo creo que me quedaría con este Seat Ibiza, que me parece un coche bastante equilibrado, yo creo que de los más redondos, tanto por espacio como por chasis, e incluso el motor TSI me parece un motor bastante capaz y con un consumo bastante moderado, así que yo creo que tengo mi elección. Pues no ha sido fácil realizar esta elección y creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo. Todos los coches que nos han acompañado en esta comparativa han demostrado ser muy capaces, ofrecen unas grandes prestaciones, confort suficiente en carretera y, en definitiva, un equipamiento con todo lo que necesitas para el día a día. Eso sí, su precio, el de todos ellos, tampoco nos ha parecido tan contenido como esperábamos, así que aunque yo me he quedado con este Ibiza, os emplazo a la segunda parte de nuestro especial utilitarios para ver si hay alguna opción más interesante calidad-precio. ¿Os parece?